Puertollano en la Onda, con María González. Cuando es ahora mismo la 1:10 de la mañana, del mediodía, seguimos en directo en Onda Cero Puertollano en la Onda. Y ya lo saben que cada 15 días, todos los lunes, están con nosotros, los portavoces de la plataforma de jubilados y pensionistas de Puertollano. Muy bienvenidos otra vez, un día más. Muchas gracias, María, igualmente. Gracias. Pepe y Manolo, contarnos un poco, porque siempre traen ellos la carpeta con todas las cosas que decir tan importantes. Pepe, cuéntanos. Pues mira, te voy a hacer una retrospectiva del lunes pasado. El lunes pasado tuvimos, como es normal, la concentración de todos los lunes. Y informamos sobre que el día 4 de abril se iban a votar en el Parlamento Europeo el tema de las pensiones, es verdad, cierto, sí, privadas. No pudimos nada más que dar esa noticia con respecto al tema de las pensiones. Hoy podemos adelantar de que ya sabemos el resultado de esas votaciones. ¿Bien o mal? Mal. Bueno. Mal. Y vamos a ponerle a cada I su punto. Votaron a favor del paneuropeo de pensiones, o sea, de privatizar las pensiones, Ciudadanos y el PP. Se abstuvo el PSOE. ¿Se abstuvo el PSOE? Se abstuvo el PSOE. Esos que nos venden ahora... Pues justo, no sé si estabais escuchando la entrevista, estaba Blanca Fernández, candidata del Partido Socialista, del PSOE, al Congreso de los Diputados por la provincia de Ciudad Real, y ha defendido que el gobierno de Pedro Sánchez va a luchar por blindar las pensiones. Cuidado con lo que se dice en un sitio y con lo que se dice en otro. El PSOE, ya hemos escuchado a Pedro Sánchez, que ha dicho que sí, que va a subir las pensiones con el IPC. Una cosa es subir las pensiones con el IPC, mientras te lo permitan. Sí. Eso también lo ha dicho, Y otra cosa es el blindaje en la Constitución del IPC. A Pedro Sánchez lo hemos escuchado. Sí, yo voy a blindar las pensiones con el Pacto de Toledo. Una cosa es decirlo, ¿no? Una cosa es el Pacto de Toledo y otra cosa es blindarlo en la Constitución. Nosotros lo que exigimos desde un principio es su blindaje en la Constitución con el IPC real. Nos envuelven, los políticos nos envuelven en palabras. Entonces, como que la mayoría de nosotros tenemos un hablar muy de pueblo, muy normal, muy de personas normales, no entendemos según qué cosas, pero claro, luego ya cuando ya te introduces a estudiar según qué temas y vas cogiendo las palabras, no es lo mismo blindar en la Constitución que subir el IPC y blindar el Pacto de Toledo. No, si el Pacto de Toledo nosotros no lo queremos. Si el Pacto de Toledo a última hora no son nada más que recomendaciones, no vincula a ningún gobierno a que lo que salga del Pacto de Toledo se va a realizar. Entonces nos envuelven. Por eso queremos hacer hincapié en qué es lo que ocurrió en el Parlamento Europeo, que es significativo y nos dice por dónde va cada cual. PP y Ciudadanos votan a favor de la privatización. A privatizar las pensiones. PSOE se abstuvo. Y los únicos que votaron en contra de que se privatizaran las pensiones aquí en España concretamente, que es donde nos interesa, que es donde vivimos, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y la Esquerra Berchale. Significativo de cuál es la izquierda que realmente quiere cuidar el tema de las pensiones y quiénes son los que no quieren cuidar el tema de las pensiones. Entonces, eso lo explicamos un poco, que era lo que intuíamos que iba a pasar, lo explicamos el lunes ¿Pero vosotros pasado. creíais que iba a pasar esto? Sí, lo teníamos claro. El Parlamento Europeo... O sea, directamente, ¿no teníais ni un ápice de esperanza? La correlación de fuerza en el Parlamento Europeo es la que es. ¿Pero esperabais esa abstención del Partido Socialista? No. Claro. Yo sí la esperaba. Sí la esperaba y te voy a explicar el Manolo, porqué. pégate al micro, eso es. Te voy a explicar el porqué. Por todo lo que había sucedido en las negociaciones del Pacto de Toledo.
Ya estaban cerradas prácticamente las negociaciones hasta que Unidas Podemos dijo, no, rompo porque esto no es lo que necesita el pueblo. Y el PSOE estaba dentro de ese grupo donde vinculaba las pensiones con el IPC, sí, con el IPC, más otra serie de factores. Entonces, esa serie de factores que nunca nos explican son los que a la hora de la verdad rebundan en bajar las pensiones. Ujú. Sí, no, es que yo prometo que con el IPC, sí, con el IPC y qué más. Nosotros pedimos solamente el IPC, es así de claro y así de sencillo. Revalorización de las pensiones con la subida de los precios al consumo reales cada año. No nos meta más factores, porque todos los factores que nos meta Para engañarnos. van en detrimento de las pensiones. A más, el PSOE no había derogado el factor de sostenibilidad en su día. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el factor de sostenibilidad, lo hemos explicado aquí en algunas ocasiones, suponía un 0,50 Claro. todos los años de merma en tu pensión. Si tú no derogas eso, ¿me estás contando de que vas a subir las pensiones, de que vas a luchar por las pensiones? No, me estás contando lo contrario. Entonces, estás desenmascarado tú mismo en el Parlamento Europeo. O sea, tú te lo esperabas, Manolo. Yo me lo esperaba. A ti te ha sorprendido un poco más. Hombre, me ha sorprendido por las promesas que se viene haciendo en la precampaña, que la precampaña dura ya un año, vamos, que es últimas elecciones. Entonces, aunque hay una cierta ambigüedad, bastante ambigüedad en las promesas, en el proyecto, o por lo menos en los mensajes y en el relato que suele hacer el Partido Socialista, pues a veces te da un poco de más confianza, otras veces bastante menos. A mí ya no me pilla mucho de nada en la política la sorpresa en este país, pero es evidente que es un revulsivo para los pensionistas el hecho exclusivo de que se haya abstenido. Eso es un no como una casa de grande. Porque además lo que dice Pepe, el factor de sostenibilidad no lo ha eliminado. O sea, todavía está vigente el decreto de Rajoy del 0,25% para los pensionistas. Y eso lo pueden aplicar, cuando se pase este año, lo pueden aplicar en función de cómo esté el gobierno ¿Y próximo. por qué creéis entonces que dan dos versiones? No es que den dos versiones. No. ¿O lo intentan ocultar? Cada uno ocultar? ajusta sus propuestas a su programa, pero ¿qué es lo que ocurre? Que a la hora de sacarlo hacia la opinión pública, solamente cogemos lo que nos interesa de la propuesta. El mensaje. O sea, no cogemos la totalidad. Y la totalidad es sí, por parte del Partido Socialista. Los demás lo tenemos claro. Los demás van en detrimento de las pensiones Sí. totalmente. El Partido Socialista no es que vaya totalmente en detrimento de las pensiones, pero se le ve ese ramalazo neoliberal también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que solamente te dicen para que tú veas lo que ellos quieren que veas, pero te tapan lo que es la realidad. No debemos de olvidar de que salió el secretario de Seguridad Social del Partido Socialista, salió dando un varapalo a las pensiones de viudedad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si un secretario sale, automáticamente, y te dice una cosa, automáticamente sale la ministra y la desmiente. Oiga, pónganse de acuerdo. O es que me Claro. están ocultando. No, te estamos ocultando. Lo que pasa es que no te lo podemos decir porque eso va a ser... En entonces, juego mucho. Claro, va a ser una pérdida de votos de según quién. Entonces, está claro. Que el PSOE va a subir las pensiones, estamos seguros. Pero, ¿durante cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Hasta que pilles el sillón y luego digas que te están empezando a venir mal dadas? Y entonces, ¿tengo qué? No, vamos a blindarlas. Y cuando estén blindadas ya no podéis manosearlas ninguno. ¿Ya? Dejar de vender humo con el tema de las pensiones. Ya están ahí y ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Luego, el lunes pasado tuvimos que notificar también a la gente que se concentra en la Concha que por parte de la Junta Electoral ya habíamos tenido antes conocimiento por su delegación de gobierno que nos decía que pasaba los días de concentración, los pasaba a la Junta Electoral para que ella valorara. Entonces nos llegó la carta de la valoración en la cual se nos denegaba las concentraciones del día 15 y el día 22. O sea, este lunes Sí, y, sí, el y el siguiente. por el tema de la campaña electoral. Vale.
Nosotros ahí no vamos a interponer ningún problema. Nos llegó la carta un poquito tarde, que ahí sí tenemos queja. Nos llegó la carta un poquito tarde, con lo cual no pudimos hacer la concentración del día 13, que se ha hecho una concentración a nivel de todo el Estado, además muy fuerte, y aquí en Puerto Llano no la pudimos hacer, porque ya no nos llegaba, claro, no teníais margen. Días para poder No quedaba solicitarlo, margen. entonces no teníamos margen. Sí tengo que adelantar de que el día 29 de este mes, una vez que ya han concluido las ¿Elecciones generales? sí vamos a estar concentrados El día 29. El día 29, en la Ajá. Concha de la Música. Y ya podremos dar A la misma respuesta- hora de siempre. A la misma hora, a las 12. Ya podremos dar respuesta porque ya sabremos cuál ha sido el resultado de las elecciones generales. Ya podremos decir, oye, esto es lo que hay. Además, sin error, prácticamente sin error. Dependiendo quién salga, sin error. Y estamos, que lo vamos a solicitar para el sábado día 11 de mayo, que vuelve a salir todo el espectro pensionista en todo el país, para volver a hacer una concentración aquí en Puerto Llano. Y en cuanto a la mesa que teníais pensado hacer con los candidatos, Vamos a dejar que pasen las elecciones generales y para y solicitar entonces lo otro. empezaremos en el mes de mayo. Sí, ¿no? para el mes de mayo, antes de las elecciones, vamos a hacer una mesa en la que queremos ver a los candidatos a la alcaldía en esa mesa. También te voy a decir otra cosa que venga. no lo había dicho. Madre mía, y yo Hemos sin papel pedido- para apuntar tantas cosas. Bueno, tengo el móvil. Hemos pedido a todos los partidos políticos que nos remitieran su programa. A todos, que nos remitieran su programa. Ajá. Tan solo 2 han contestado. Uno es Ciudadanos, que ha dicho, obviamente nosotros lo hemos pedido a la agrupación local, no lo vamos a pedir a Madrid. Suponemos que la agrupación local tendrá también los programas a nivel estatal. Pues Ciudadanos nos ha contestado diciéndonos que ellos no lo tienen, que se lo pidamos a Madrid. Y el único, y vuelvo a decir lo que he dicho muchas veces, el único que nos ha hecho llegar su programa, nada más pedírselo, ha sido Unidas Podemos. 264 propuestas en 105 páginas. Nos lo ha hecho llegar vía email. ¿Y qué os parece? Bueno, A nivel general, habrá yo cosas me lo que he mejor, mamado otras que este peor. fin de semana y hay temas muy, muy, muy importantes, muy interesantes. Muy interesantes. Claro, del resto no podéis decir nada, no porque no queráis, sino porque no tenéis el Claro, material. nos interesaría, nos gustaría conocer cuáles son los proyectos que tienen para nuestro país en los próximos años. Es que es un problema lo que está viviendo este país en estos momentos, es un gran problema. A nosotros nos gustaría que la gente menores de 60 años, de 55 años, tomara conciencia de la importancia que tiene pegarle un giro de 180 grados a la política de este país. Es decir, vamos a intentar por otros medios que gobiernen otros que no tienen un lastre de corrupción ni de favoritismo ni nada, porque es necesario, sobre todo para la gente joven. Animáis, por lo tanto, a la gente a salir a votar. Totalmente, vamos, totalmente. Animamos a la gente a que salga a votar. Y a quien tiene que votar sin decir el nombre. Pero sí decir quiénes son los... Pepe dice, mira, Manolo es que es una persona, no sé, Muy cuidadosos. sí que es muy cuidadoso. Yo es que soy menos cuidadoso. Yo como no tengo Este va mochila de directamente al ningún grano. tipo, yo animo a la gente que vaya a votar y que vote a Unidas Podemos, porque con Yo el tema también, de pero de otra forma lo digo. con el tema de las pensiones es el único que se ha puesto al frente. Eso es cierto, es cierto. El único que ha dicho, sí, yo voy a blindar. Sí, yo voy a derogar el factor de sostenibilidad. Sí, yo voy a subir el sueldo mínimo interprofesional a 1.200 euros. Claro. Con lo cual, eso da una capacidad para que el tema de las pensiones se pueda pagar de mejor forma. Entonces, hay una serie de factores en los cuales es importante decir qué es lo que piensa uno. Yo, como no tengo mochila de ningún tipo, yo lo digo simple y llanamente. Hay que votar a Unidas Podemos. ¿Por qué? Porque de momento no han gobernado, de momento hemos sabido qué es lo que se ha estado haciendo durante 3 o 4 años con Podemos, las famosas cloacas del Estado, cómo nos han estado engañando desde el gobierno de la nación
y cómo los demás partidos han estado callados y siguen callados, y eso denota ¿el qué? Que se le tiene mucho miedo a Unidas Podemos. Pues si se le tiene mucho miedo, por algo será. Y si lees el programa es porque favorece al pueblo, porque favorece a la gente sencilla, porque favorece a la gente de andar a pie. Entonces a mí no me cabe ninguna duda. ¿Dónde voy a dirigir mi voto? ¿Por qué creéis que hay un 40% de indecisos en la provincia de Ciudad Real? Sí, claro. ¿Por qué creéis que vosotros, que ya habéis vivido mucho... Por la situación política. Un 40% de Claro, gente que no sabe a quién votar. Es que O si va a votar. Mira, es que pasamos de un bipartidismo radical durante un montón de años, el bipartidismo, a algo tan fundamental como va a quedar el Parlamento en este momento, incluidos los ayuntamientos. Es decir, en los 8.200 ayuntamientos puede ocurrir, sobre todo en los mayores de 25.000 habitantes, puede ocurrir lo que va a ocurrir en el Parlamento. En el Senado menos, porque es otra forma de elección. Pero eso es normal. Entonces hay una cierta inquietud. Por una parte, quizás haya más participación que otras elecciones, pero también es cierto que la gente está más indecisa. ¿Por qué? Porque el panorama político es totalmente diferente a las elecciones anteriores. Totalmente diferente. Además, yo se lo decía a Pepe al venir para acá y lo he comentado hace ya tiempo. Estamos entrando en un proceso de italianización de la política de los años 80, que había el quintapartito, el cuatripartito, el tripartito, y entonces tenían que negociar, y si no, cada 6 meses elecciones. ¿Puede darse ese fenómeno? Claro que se puede dar. Ahora, ¿cómo va a terminar esto? Lo que dice Pepe, el día 29 vamos a analizar solo saber el resultado electoral. Pero luego viene el calvario de las negociaciones y ya veremos a ver cómo termina eso, que hay un par de meses por lo menos. Hay un par de meses para negociar todo hasta final de mayo. Hoy no se constituye el nuevo Parlamento. Entonces, ahí tiene que haber negociaciones. ¿Y por dónde se va a decantar uno y otro? Se le va a ver el plumero a todos. A todos, ¿eh? Y eso es importante, que la ciudadanía estemos pendientes, y es muy importante que la ciudadanía se dé cuenta de la importancia que tiene votar en estas elecciones. Pepe, tú que no has hablado... Sí, yo difiero con Manolo, o sea, no tenemos por qué, aunque parezcamos los mismos, no tenemos por qué ser gemelos. Claro. Difiero en cuanto al tema de ese 40% de indecisos. O sea, creo que es una estratagema montada por Tezano, porque como las elecciones están de esa forma tan abierta, no se atreven a decir esto está así, 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 a encasillarse. Entonces decimos que hay un 40% de indeciso, y luego ya a la hora de la verdad ya diremos, hombre, es que ante un 40% de indeciso era imprevisible que era lo que iba a salir. Creo que lo tienen demasiado claro. Y yo te voy a dar mi opinión. Sí, claro. Creo, y por mi situación, pues bueno, veo mucha televisión, leo mucha prensa y tal, y veo cómo por parte de los medios de comunicación solamente se habla de ese tema, y cuando llega la hora de hablar de los partidos, ¿cuáles son los partidos de los que se habla? Se obvia a Unidas Podemos, y solamente se habla de él cuando hay que darle un par de galletas. Cuando hay que darle un par de galletas, en un sentido o en otro, pero solamente se habla de él. Se han empeñado en que Podemos está en caída libre. Pero, joder, tantos analistas como hay en este país, nadie habla del tema de las cloacas, que eso va a revertir esa posible caída de Podemos. Nadie habla de que los pensionistas a nivel nacional están diciendo de que van a dar su voto a esos partidos que realmente van a favorecer sus pensiones y el mantenimiento de las pensiones públicas. Y aquí hemos dicho muchas veces, cuidado con los pensionistas, que somos 9,5 millones, 8 de ellos con poder de votar. Nadie habla del feminismo. ¿Qué partidos son los que apoyan el feminismo? Nadie habla de una serie de cuestiones que creo que posiblemente den un vuelco al voto que ellos dicen. Entonces, como no interesa hablar de estos temas, es mejor tener oculto ahí una serie de factores, pues ellos siguen en la suya. Yo te auguro, María,
de que va a haber sorpresas el día 28. Pero malas o buenas. Para mí buenas, para otros serán malas. Yo ya me he pronunciado, o sea, yo ya he dicho No, yo además que mi os voto- agradezco que seáis tan sinceros porque va... Un medio de comunicación es para ser transparente, cada uno que diga sus Claro. opiniones libremente Sí. y que la gente juzgue, y esto es lo que hay que hacer, y yo desde aquí de verdad os doy las gracias por siempre venir a tumba abierta, vamos. Sí, a tumba abierta. Ninguno de nosotros, ni ninguna plataforma de la coordinadora, ningún miembro de las plataformas de la coordinadora estatal, va en las listas electorales. Ninguno. Nos hemos negado. Ninguno. ¿Por qué? Porque no nos vamos a prestar a que nos manipule ningún partido. Pero, lo hemos dicho muchas veces, somos mayores pero no somos tontos. Sabemos dónde tenemos que arrimar el ascua Pues y dónde está nuestra sardina. Pues con esto, Pepe, Manolo, muchísimas gracias una vez más. Muy Un bien. placer, como siempre, teneros aquí. Gracias. Ya lo sabéis. Gracias a vosotros por esta apertura hacia los medios y a vuestra disposición siempre. Muchísimas gracias.